Hola queridos amigos, qué placer estar con ustedes en el Día del Señor y estudiando juntos de su palabra. Para mí es un privilegio poder compartir cada vez con ustedes algo de la palabra del Señor y tenemos que comenzar este nuevo año, este nuevo tiempo de estudio, aprendiendo de un tema, de un libro de la Biblia que es sobre todo los libros quizás el más necesario e importante de conocerlo y estudiarlo. Este tema, este libro, es el libro de Apocalipsis. Ahora, yo sé que ustedes tal vez pensarán, bueno, pero ¿por qué Apocalipsis? ¿Acaso no tenemos más libros en la Biblia que nos podamos deleitar en enseñar, en estudiar, en comprender? Por supuesto que sí. Pero quiero compartir con ustedes algo que hace mucho tiempo yo entendí, y es que toda la Biblia, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan en Apocalipsis. Y esto es algo muy importante porque el Apocalipsis no es un libro meramente de símbolos, de profecías, de asuntos del tiempo del fin, pero en realidad es un libro que tiene algo mucho más glorioso que eso. De hecho, Cristo nos dice que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Es decir, que al estudiar Apocalipsis en una manera correcta, en una manera de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a encontrarnos con Jesucristo, vamos a encontrarnos con nuestro Salvador. Y por eso vamos a abrir la palabra de Dios hoy y vamos a hacerlo a lo largo de todo este año en el libro de Apocalipsis, pero vamos a comenzarlo en esta mañana enfocándonos en los primeros 7 versículos de este libro. Y por lo tanto voy a invitarte a que me acompañes a estudiarlo, pero antes hagamos una oración para que Dios nos acompañe y nos dirija al abrir su Sagrada Escritura. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en este hermoso día de adoración queremos alabarte, glorificarte y pedirte, oh Dios, que tú nos permitas honrarte en todo lo que hacemos, especialmente al escudriñar tu palabra, al abrir la Santa Biblia. Y por eso pedimos que tú nos envíes el Espíritu Santo para que podamos ser realmente instruidos por ti y que puedas tocar mis labios para que lo que comparta, lo que transmita, no sean mis palabras, sino las tuyas. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a compartir y abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Y vamos a, como les decía, vamos a enfocarnos en los primeros 7 versículos en este tema, en el de hoy. Y comencemos allí enfocándonos en los primeros 3 versículos que nos presenta allí la palabra de Dios. Dice lo siguiente, y noten ustedes cómo el Señor declara por qué este libro es tan necesario e importante. Dice allí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es así como vemos cómo el Señor en el libro particular, en este último libro de la Biblia, el Señor comienza indicándonos en el primer versículo que este es un libro diferente, porque en realidad este libro revela a Jesucristo. No es que Jesús no está explicado o mostrado en otros versículos o en otros libros. Por supuesto, están los evangelios, están las historias de cómo el Señor, ¿no es cierto?, a través de su espíritu, trabajó a lo largo de todas las edades en el beneficio de su pueblo. Y de alguna forma muestran al Señor y revelan a Jesucristo. Pero de alguna manera u otra, Cristo nos dice de que la revelación más fideligna, más completa, por decirlo así, de quién es Jesús y de qué obra está haciendo por nosotros en el tiempo del fin, está mostrada y está revelada en el libro de Apocalipsis. Y Cristo dice así que esta revelación se la dio su Padre, se la dio a Jesucristo para que Él se la envíe a nosotros a través del ángel, y sería enviado por el ángel a su siervo Juan, a su fiel discípulo, para que él pudiese compartir con nosotros
esta hermosa revelación. Esta revelación, esta visión, esta vislumbre que el Señor dio a Juan a través de su ángel, que era la revelación de Jesucristo, es algo que tenemos nosotros hoy que recibir, estudiar, escudriñar y vivir. No solamente es escuchar, no solamente es leer, no solamente es poner quizás cuidado intelectualmente, pero noten allí cómo el Señor dice, versículo 3, que bienaventurado el que lee, ¿no es cierto? El que lee, el que estudia, también el que oye, pero también el que guarda, versículo 3, ¿no? Las cosas en ellas escritas. Es decir, no solamente Dios nos invita a leer, a escuchar, a meditar en estas cosas, pero también exige o pide que esto sea algo que se haga, que se guarde. Y estos que hacen ello, aquellos que oyen, que leen, que guardan, son bienaventurados. Esta expresión de bienaventurados no es una expresión aislada. Algo les dije al inicio que es una realidad. Toda la Biblia, desde Génesis, por supuesto, hasta el mismo final, hasta el libro de Judas, ¿no es cierto?, antes de Apocalipsis, toda la Biblia, todos los libros de la Biblia hablan de Jesucristo, nos enfocan de alguna manera a Jesucristo. Pero en realidad, quien complementa, donde se revela, donde descubrimos más cabalmente quién es Cristo y qué Cristo significa para ti y para mí hoy, es encontrado en Apocalipsis. Y por eso, cuando hablamos de que todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan en Apocalipsis, estamos diciendo de que en realidad todos los libros de la Biblia y toda la información que existe en estos libros se encuentran y terminan en Jesucristo, porque Él es realmente la revelación en el libro de Apocalipsis. Y esto hace también algo interesante. Muchas personas, muchos jóvenes y hermanos de iglesia han dicho y me han comentado a lo largo de mi ministerio cuánto ya saben de Apocalipsis, cuánto ya saben de las profecías, cuánto ya saben de los eventos finales. Y me han dicho en un par de ocasiones, yo he asistido a decenas de seminarios de Apocalipsis, he escuchado muchas cosas del Apocalipsis y ya sé suficiente. Es más, hasta me siento un poco desconectado con todo lo que dice en ese libro. A veces no lo entiendo, no lo comprendo, a veces tengo temor, etc. Pero en realidad la razón por la cual el libro de Apocalipsis se convierte a veces en un enigma, en un misterio o tal vez en una carga para muchos es porque no hemos estudiado a luz de quién es Jesucristo, a la luz de quién es Cristo y cómo se revela en cada una de sus experiencias, de lo que narra la historia, o mejor dicho, la profecía de Apocalipsis. Este es realmente el mayor reto para nosotros, encontrarnos con Jesucristo, ver su revelación en Apocalipsis, y por eso vamos a estudiarlo, vamos a comprender, porque la bendición, la bienaventuranza, la necesitamos nosotros hoy. Además de esto, Cristo nos dice de que para poder realmente nosotros tener esa bienaventuranza, tenemos que saber lo que sucederá pronto. Y esto el Señor lo envió a través de su ángel a nosotros por medio de Juan el apóstol. En el libro de Proverbios, el capítulo 8, versículos 34 al 36, notamos allí cómo el Señor nos habla en este lenguaje similar a ahora mismo el de Apocalipsis 1:3, donde dice allí la palabra de Dios: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Aquí estamos nosotros mirando en la palabra de Dios cómo el Señor nos dice de que ¿qué significa tener ese deseo de escuchar la voz, de leer la palabra, de estudiarla? Esto quiere decir de que tenemos nosotros que en realidad velar cada día, velar cada momento, hacer una lección diaria de ir a la palabra de Dios, de ir a la palabra
que Él nos ha dejado escrita y estar atentos día a día a esto. Si tú has tenido una experiencia donde te sientes incómodo con el estudio de Apocalipsis, es porque no has descubierto a Cristo, no has visto a Jesús en este hermoso libro. Tal vez te han enfocado o te has enfocado tanto en los símbolos y en entender el aspecto de lo que las bestias significan, que pierdes de vista al que está revelado en este precioso libro. Y por eso Dios nos dice, bienaventurado el que me busca, el que diariamente está a las puertas. ¿Estamos dispuestos a hacer esto con el Señor en este nuevo año? Tratar de entrar en un conocimiento más cercano, más íntimo de lo que el Señor reveló en su palabra. Además de esto, nos dice allí en el versículo 35-36 que leímos de Proverbios 8, donde dice, el que me halla, el que encuentra, el que llega a comprender y ver a Jesús, ¿no es cierto?, hallará vida. Si nosotros no vemos a Jesús, si no estudiamos a Cristo, vamos a encontrarnos con muerte. Además de esto, en realidad, dice allí, el que halla la vida alcanza el favor de Dios y el que pega contra mí defrauda su alma. Es decir, el que va en contra de Dios o el que cree que el evangelio de Cristo, el mensaje del Señor, es un mensaje donde es más enfocado a simplemente descifrar profecía y no revelar realmente a Cristo, este está defraudando su alma y está desenfocando su corazón del propósito que nos da vida. Este cae en pecado, cae en oposición a la ley de Dios. Y por eso el Apocalipsis tiene como centro, como su base, fundamento a Cristo, que es el que nos puede dar la única posibilidad de tener victoria sobre el pecado, sobre estas experiencias que vendrán en un futuro cercano, donde habrá que tener esa fidelidad a Cristo sobre todas las cosas, pero aquellos que estén realmente con el Señor no caerán en pecado y, como dice la palabra, no estarán en ese aborrecimiento a Dios, porque dice la palabra, todos los que me aborrecen aman la muerte. Yo sé que yo no queremos morir, no queremos amar la muerte. Pero si no amamos el libro de revelación de Cristo, si no amamos esta palabra inspirada, si no amamos al Señor revelado en esta profecía, estaremos aborreciendo la vida y amando la muerte. Este será, y por eso es el gran desenlace del conflicto final. Habrán solo dos grupos, dos tipos de personas: los que aman a Cristo y los que están obrando contra Cristo. No habrán más. Habrán quienes aman la vida, aman la verdad, y los que aborrecen la palabra de Dios, los que no entienden, aunque profesen o aunque crean ser del pueblo de Dios. Notemos cómo el Señor nos dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 18 al 21. Esas palabras que Cristo, hablando con Nicodemo en esa noche, cuando Nicodemo vino a Jesucristo preguntándole acerca de cómo podría él ser salvo, cómo Jesús termina esta entrevista con él. ¿Qué fue lo que Jesús le dejó a él como sus últimas palabras? Bien reconocemos y sabemos el hermoso versículo que nos habla de cómo Jesús de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que dio a su Hijo para salvarnos de los pecados. Y dio como a su Hijo como sustituto por nosotros. Pero ¿cómo Cristo termina en realidad este pasaje, esta entrevista? Dice lo siguiente, versículo 18 al 21. El que en Él cree, hablando de Jesucristo, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras
son hechas en Dios. Es así como Jesucristo nos presenta, nos demuestra, nos habla, nos dice que el que aborrece la luz, las obras de tinieblas hace. Las acciones, los hechos, sus obras son obras que van contrarias a la palabra de Dios. El que está en esa condición recibe la condenación. Y la condenación es recibida porque las personas no es que no tienen acceso al conocimiento de la luz verdadera, al conocimiento de la revelación de Jesucristo, sino que las personas prefieren la oscuridad, prefieren estar en tinieblas para que las obras de pecado que están haciendo no sean reprendidas. Y Cristo nos advierte de que estos que rechazan la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza de el Apocalipsis, de la palabra profética de Dios, de la revelación de Jesucristo, están en realidad rechazando la luz que Dios tiene para este tiempo final. ¿Eres tú uno de esos? ¿Estás tú tal vez tentado por el enemigo a creer que la luz del Apocalipsis, de la revelación de Jesucristo, ya lo conoces o no es tan importante descubrir o estudiar? Tal vez piensas que la sabes, pero si realmente no hay deseo en ti de escudriñar la Escritura, de entender Apocalipsis, es porque tal vez estás tú no queriendo ser descubierto de tus obras de muerte, de tus obras que son contrarias a la palabra de Dios. Pero Cristo nos ama y por eso Él nos ha dado este mensaje, esta revelación, donde va Él a desenmascarar, a demostrar no solamente los poderes que el Satanás usa en este mundo y usará en el tiempo final, pero también a demostrar la obra que Cristo hará en favor de aquellos que lo aman y la respuesta de Dios, de Jesucristo, al mal y al pecado que está en nuestro medio. Por eso Cristo nos invita a estudiar, a escuchar. El Juan el Bautista en realidad habló algo especial acerca de lo que Jesús deseaba hacer, de por qué Jesús escogió tener esta revelación, por qué Dios eligió la revelación de Jesucristo, cuál era el propósito, cuál era la razón de ayudarnos a comprender las cosas. A Él hicieron la pregunta a sus discípulos acerca de por qué Jesús estaba bautizando, por qué Jesús estaba siendo más famoso que Él. Y después de Él responderles, decirles, miren, ya mi tiempo ha pasado, yo soy el amigo del esposo, pero el esposo es el que se deleita, Él es el que está ahora en este momento, Él es el que debe crecer y yo menguar. Pero luego termina añadiendo y les dice lo siguiente, noten en el versículo 31 de Juan 3, 31 al 36. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es así como notamos nosotros en este pasaje, en esta declaración de Juan Bautista, la razón por la que el Señor reveló a través de Jesucristo todas las cosas. ¿Por qué el Señor escogió revelar a Jesucristo la verdad acerca de quién es Él y revelarla y entregarla a Jesús para nosotros a través de su siervo, a través del ángel, a través del siervo de Juan? Y es para que tú y yo pudiésemos reconocer y saber qué es la verdad, qué es realmente lo que el hombre por sí mismo no puede recibir. Dice la palabra, Juan lo dice, el testimonio no es recibido por los hombres, nadie lo recibe, pero el que lo recibe,
es porque sabe que Dios es veraz, es decir, ha entrado en una experiencia de reconocer a Cristo, de relación con Cristo, y puede recibir la revelación del testimonio de Jesucristo. Y esto, amados hermanos, es fundamental que tú y yo comprendamos, porque podemos profesar ser creyentes, podemos decir, yo nací en la iglesia, soy adventista de nacimiento, soy cristiano o creyente desde que tengo uso de razón, o he tenido 40 años en la iglesia. ¿Cuánta gente no tiene esa experiencia de estar en una iglesia, de ser creyente, de ser adventista por muchos años, por décadas? Pero si estamos realmente en una experiencia real con Cristo, las obras de Jesús haríamos. La vida de Cristo haríamos. La manera como conllevamos unos a otros se vería demostrado en nuestra vida. Pero tristemente, estamos todavía fracasando en nuestra revelación de Cristo, en nuestra demostración de Jesús, porque no nos deleitamos en escuchar, en leer y en guardar lo que el Señor ha revelado. Y Dios nos invita, nos llama a entender de que si nosotros no estamos con Cristo, si no tenemos una fe viva en Jesucristo, lo que nos espera, y Apocalipsis lo muestra y lo ratifica claramente, es de lo que espera aquel que no cree en Cristo, no tiene esa vida de comunión con el Señor, no tiene una experiencia de victoria con Cristo. Lo que le espera es la ira de Dios que está puesta sobre él. Por eso el Señor nos invita a escudriñar, a estudiar, a tratar de comprender mejor lo que significa este hermoso libro, que no está en realidad codificado más allá de nuestro entendimiento, no está reservado únicamente para un cierto grupo de personas. Esta revelación de Jesucristo, Cristo mismo la entregó a su ángel, que le entregó a Juan, y Juan la entregó a nosotros. Noten en el versículo 4, como Juan dice lo siguiente: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es así como notamos cómo el Señor, por amor a nosotros, por amor a su iglesia, a las iglesias que están representadas en la Asia. No me refiero a las iglesias físicas, no era una revelación únicamente a las iglesias de la Asia de la época de Juan. Está hablando de las iglesias que a lo largo de las edades serían la representación del pueblo de Dios en esta tierra. Y Dios dice aquí que Cristo se le envió a estas iglesias, y estas iglesias son recibidas o tienen la oportunidad de entender de que está trabajando Dios, el Espíritu Santo, en darnos a nosotros ese conocimiento para que podamos tener esta experiencia de recibir una revelación y que sea entendida, escuchada, guardada por nosotros. Cristo dice allí en el versículo 5 que Él tiene 4 características. Al introducirse en el libro de Apocalipsis, Cristo se presenta a sí mismo y se declara a sí mismo con 4 características específicas y fundamentales. La primera, ¿no es cierto?, dice el versículo 5, Jesucristo, que es el testigo fiel. ¿Qué significa esto de testigo fiel? Por supuesto, la expresión testigo fiel, podemos decir, nos da una imagen ya desde ese mismo momento de que hay un tipo de juicio, de que existe un juicio, porque un testigo es usado solamente en un juicio. Para eso es un testigo, o se necesita un testigo para elementos de juicio, para un juicio. Pero también dice aquí la palabra de que este testigo es un testigo fiel. Es decir, que lo que este testigo dice o declara es porque en realidad lo ha visto, lo ha vivido, lo ha experimentado y tiene la facultad de decirlo con absoluta veracidad.
no existe ningún tipo de duda en cuanto a lo que este testigo fiel declara. Lo que Jesús declara, lo que Jesús dice, lo dice porque Él es el testigo fiel. En Él no hay engaño, en Él no hay error, Él no dice algo que significa otra cosa o algo que no es capaz de hacer nosotros. Si Él dice que su pueblo es su especial tesoro, es porque así lo es. Si Él nos declara en este hermoso libro que Él hará una obra especial por un pueblo en el tiempo del fin, es porque así será hecho. Y además de esto, yo quiero que notemos algo interesante acerca de por qué el Señor también se llama así como testigo fiel. ¿Por qué le conlleva al Señor tomar este nombre? En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 1 al 4, el Señor nos expande un poco el concepto de por qué Él es llamado el testigo fiel. Dice allí la palabra de Dios, Isaías 55, 1 al 4. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Aquí notamos nosotros en estos versículos por qué es tan necesario nuestro testigo fiel, Jesucristo. Él es el que nos invita a buscar algo que realmente nos alimente, a buscar el agua que realmente nos puede saciar en nuestra sed, a buscar ese alimento que puede finalmente darnos lo que el corazón y nuestra alma necesita y lo que en realidad necesitamos tener para tener vida. Él nos invita a no gastar más la energía, las fuerzas, los recursos en lo que no es pan y lo que no es realmente agua viva para nosotros. Nos invita en realidad a entender de que si nosotros buscamos de corazón al Señor, Él, dice allí la palabra, Él nos ayudará ¿a qué? A poder nosotros deleitarnos con grosura, a comer, a tener realmente fortaleza y en realidad, para poder vivir en nosotros, porque así es lo que el Señor quiere hacer. Dice, inclina vuestro oído y venid a mí. Búscame, escúchame, para que yo pueda vivir en vuestra alma y haré con vosotros, dice la palabra de Dios, ¿qué? Un pacto eterno. Haré un convenio que no será quebrantado, porque el pacto que Dios hace no es quebrantable, es eterno, según nos dice aquí la palabra de Dios. Dice, las misericordias firmes a David, lo que yo prometí a David, lo que prometí a su descendencia, a su linaje, a mi pueblo, será cumplido en mi iglesia en el tiempo del fin. Porque he aquí, dice la palabra, yo os di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Jesucristo es nuestro testigo. Él es el que nos permite, en realidad, vivir en nosotros para llenarnos de grosura, de vitalidad, de vida, para poder nosotros mostrar en nuestras vidas, en nuestras existencias, en nuestra experiencia, que Cristo vive y reina con nosotros y en nosotros. Es decir, no tengo que esperar a que Jesús regrese para yo experimentar esa experiencia de tener una fidelidad a Dios y de que el Señor en mí es mi maestro, el que me guía, el que me guarda, el que me enseña cómo debo actuar. En realidad, la pluma inspirada
nos dice algo tan especial. Dice allí en el libro Palabras de vida del Gran Maestro, la página 342, dice ella lo siguiente, notan aquí, los últimos rayos de la luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Es decir, lo que el Señor quiere hacer como testigo fiel en nosotros es revelar, justamente, es demostrar lo que su gracia ha hecho en mi vida y en tu vida. Demostrar que Él, cuando nos enseña, no es solamente una teoría, no es solamente un concepto teórico, intelectual. Hay una experiencia de vida en esto. Pero si nosotros pensamos que el conocimiento de Cristo y creer en Cristo es un conocimiento meramente intelectual y meramente de formalismo, y hacemos, por decirlo así, elogio a nuestra experiencia de liturgia, estamos cayendo en el mismo pecado, en el mismo error del pueblo de Israel que rechazó a su Redentor cuando vino a morir por ellos. Si tú y yo no tenemos al testigo fiel, transformando mi vida, mostrando lo que su gracia hace en mí y cómo puedo yo representar su carácter, y no hay un crecimiento y un acercamiento diario con el Señor, estoy en peligro de muerte. Estoy amando las tinieblas más que la luz. Y por eso el Señor nos invita, nos insta, nos llama a que realmente busquemos, hablemos con el Señor, nos animemos a conocerlo a Él, a estar en realidad en una conexión viva para que ese testigo fiel sea vivo y sea claramente visible por los hombres. Esto es el propósito de Dios, en declararse a sí mismo, en Jesucristo, en decir, yo soy el testigo fiel. Soy el que puedo decirte todas las cosas, el que todo lo que digo es verdad, pero también el que puedo hacer en ti que me representes y muestres cuán certero es mi carácter, cuán real es el amor de Dios para los hombres. Mucho se habla acerca del amor de Dios. Mucho escuchamos en repetidas veces de todo creyente, ¿no es cierto?, de todo profeso cristiano, de que aman a Dios y que Dios es amor. Pero ¿cómo se puede realmente hablar de eso cuando nuestra vida no vive en una experiencia de amor genuino con el Señor, guardando sus mandamientos, como Jesús lo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos, y si me ama, amaréis unos entre otros? Si no tenemos experiencia de amor, no existe esa realidad, es porque no está Cristo viendo en nosotros y por ende no hay el testigo fiel ante las naciones. El mundo no ha visto ese testimonio fideligno de que Cristo es real, y esa es la responsabilidad del pueblo de Dios en este tiempo final. Dios quiere hacer nosotros algo diferente, un grupo diferente, una nación diferente. Y al Él presentarse, al introducirse en este versículo como el testigo fiel, nos deja una clara demostración de su propósito hacia nosotros. Pero no solamente esto, también presenta aquí, ¿no es cierto?, que Él es el primogénito de los muertos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Jesús es el primogénito de los muertos? ¿Cómo eso me relaciona a mí? ¿Está Jesús hablando simplemente de que Él tuvo el privilegio de resucitar de entre los muertos y con eso es lo que significa? No, por supuesto que no, porque en realidad Jesús ni siquiera fue el primero de recibir la resurrección. Si vamos a la palabra de Dios, ¿no es cierto?, entendemos de que el primer resucitado fue Moisés. Moisés fue el primero que fue resucitado y a lo largo del Antiguo Testamento conocemos de algunos ejemplos de personas que resucitaron. El caso de la viuda con Elías, del hijo de la mujer tsunamita con Eliseo, y aún aquel hombre que murió y que enterraron su cuerpo en el sepulcro de Eliseo, y al tocar los huesos de Eliseo recobró la vida. Es decir, tenemos ejemplos en la Biblia de personas que
resucitaron. Pero ¿qué quiere decir Jesús cuando dice aquí que Él es el primogénito de los muertos? ¿Qué quiere decir esto Jesús con esto? Bueno, la respuesta la dice Jesús mismo en el libro de Juan 10, 17 y 18. Juan 10, versículos 17 y 18. Note cómo Jesús declara esto, una revelación del Padre hacia Él. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué hermosa declaración de Cristo. Noten que Él dice, este mandamiento, esta revelación, esta declaración la recibí de mi Padre. Y es esto, que yo escojo poner mi vida. Y de hecho, Jesús escogió morir y poner su vida en rescate por muchos, por nosotros. Escogió esto antes de la fundación de este mundo. Antes de que el mundo fuese hecho, fundado, creado, el Señor Jesucristo decidió estar dispuesto a morir por nosotros. Cuando el ser humano cayó en pecado, Cristo, tan pronto como entró el pecado, hubo un redentor. Tan pronto que el hombre cayó, hubo un redentor que estaba en cadena de muerte. Él estaba condenado a morir por salvarte a ti, salvarme a mí. Y por eso Cristo dice aquí que Él, siendo el que voluntariamente muere, entrega su vida en rescate por muchos y que va a pagar el precio del pecado de todos nosotros, Él es el primero. Pero no solamente el primero en hacer esto y el único que hizo esto, sino que también dice Él, yo tengo la facultad de dar mi vida, pero también tengo el poder para retomarla. A mí el Padre no me va a dar la vida nuevamente. Yo la depongo y yo la tomo. Este es el mandamiento, la revelación, lo que mi Padre me ha dicho va a suceder y debo hacer. Y por eso Cristo se convierte en el primogénito, porque Él es el que tiene la victoria, el que alcanzó la victoria absoluta sobre la muerte, porque pagó el pecado, el precio del pecado, pagó la muerte eterna por nosotros y por ende Él es el que tiene las llaves, el único que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Y esto es así porque Él es el primogénito de los muertos. Él es el único que tiene ese título y nos puede decir esto a nosotros algo muy especial porque nos revela, nos declara Jesucristo que si yo entro a la muerte, si tu ser querido, si mi ser querido, si mi familia, mis hijos, mi esposa, mis padres entran a la muerte, pero están en Cristo, Cristo como autor de la vida y como Señor de la muerte, Él puede otorgarnos vida eterna y Él puede restaurar, resucitar a todo aquel que ha confesado su nombre y que se esconde en Cristo. Por eso el creyente, el que cree en Cristo, el que ama a Cristo, aunque la muerte es dolorosa, aunque la separación de su ser amado es triste, podemos tener la certeza, la seguridad, la plena, absoluta confianza de que podemos volver a ver y que la muerte no es el fin de nosotros. No es donde termina nuestra vida, donde termina nuestra existencia, sino que es simplemente un sueño para aquel que está en Cristo. Porque Cristo devolverá con toda certeza a aquellos que murieron en Él, les dará nuevamente la vida y la vida eterna. Eso es lo hermoso de Cristo y por qué Él se declara y nos dice, miren, yo conozco el dolor de la muerte o separación, de lo que significa perder a alguien que tú amas, pero soy el primogénito de los muertos y si yo vivo, tu muerto, tu ser querido, tu propia vida, si tienes que morir, está garantizada. Y por eso los discípulos, los apóstoles y los hombres que dieron su vida por el Evangelio, por amor a Cristo, lo hicieron con alegría, con gozo, con la plena certidumbre de que su muerte no era en vano,
de que era preferible ser muerto, descuartizado, quemado, sea lo que sea, pero renegar de Cristo, negar al Señor Jesús, no era digno, no era correcto, no era algo de que se podía ni siquiera entretener en la mente. Había tanta determinación de ser fiel a Cristo, aún a expensas de la vida misma, que para ellos, como dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es porque el Señor nos dice que Él es el primogénito de los muertos, que nos declara que podemos tener la certeza de que la vida en Cristo es garantizada. Pero aparte de esto, vamos al título del tema de hoy. Cristo dice que Él es el soberano o el príncipe de los reyes de la tierra. Este es un hermoso lenguaje de Cristo. Y no es un lenguaje que está hablando Jesús acerca de los reyes de la tierra en cuanto a los reyes que mundanamente hablamos, los vemos. No está hablando de los soberanos de aquí, los presidentes, los magnates, los reyes, los príncipes aquí de la tierra, de las naciones, de los clanes, de las tribus. No, Cristo no se refiere a el primogénito o al principado o al soberano de los reyes en relación a reyes terrenales, a hombres que tienen la autoridad aquí en la tierra. No, Cristo no se refiere a Él como el príncipe, como el soberano de esos reyes. Él se refiere a otros reyes, a los que Él los llama y los declara como sus reyes, como propios suyos, y que siguen a el principal soberano de ellos, que es Jesucristo. Como noten ustedes cómo nos dice el apóstol Pablo, ¿por qué es tan importante comprender esta relación de Cristo con su pueblo, con su iglesia, con aquellos que son llamados a ser reyes y reinas en su reino? Noten ustedes cómo en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 17 al 23, noten cómo el apóstol habla acerca de lo que el Señor quiere hacer con nosotros a través de Jesucristo. Porque, por supuesto, cuando pensamos en reyes, pensamos en autoridad, en poder, en tener un mandato, una autoridad dada, ¿no es cierto?, o heredada, en el caso de los reyes de la tierra, a través de su linaje. Pero Cristo dice que lo que Él nos quiere otorgar, lo que nos va a dar, es porque Él se ha unido a nosotros de tal manera que lo que nosotros recibimos de Él es ese mismo principado, esa misma autoridad que Él tiene sobre sí mismo. Noten ustedes lo que nos dice aquí el capítulo 1 de Efesios 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Noten aquí cómo el Señor revela a Pablo para que nos explique, nos diga lo que estamos por recibir de Cristo. La herencia de Cristo no es una herencia cualquiera, no es una cuestión así superficial o una cuestión simplemente intelectual. Es algo que Cristo mismo lo tiene, lo posee, y Él otorga a los que quieren tener esa misma herencia de Cristo, esa grandeza que está sobre todas las cosas. No es un reino de la tierra, no es riquezas temporales, es riquezas mucho más gloriosas que son dadas a sus hijos. Versículo 20, noten aquí, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así es como el Señor
es el príncipe de los reyes, el soberano de los reyes. Él nos promete, nos dice, nos afirma que nosotros podemos recibir de parte del Señor todo señorío. Todo lo que el Señor tiene bajo su dominio es otorgado a nosotros. Pero ¿en qué aspecto es esto realmente prometido y dado a su iglesia hoy? No está hablando de lo temporal, porque eso parece. Está hablando de las riquezas de su gloria, de su carácter, la riqueza de su poder de victoria que le otorga el Señor a cada uno de sus hijos, a cada uno de su cuerpo que está unido a su cabeza, que es Jesucristo, para que pueda en Cristo tener victoria sobre todas las cosas. He aquí lo importante de esta lección, lo importante de esta declaración: príncipe de los reyes, príncipe de nosotros, nos da el poder para vencer, nos da el poder para tener victoria, como Cristo la tuvo. Si Cristo pudo todas las cosas, pudo vencer cada tentación, pudo resistir al demonio, pudo estar fiel a su Padre y someterse a su designio, a su guía, a su voluntad, tú y yo también podemos hacer lo mismo. Podemos también participar de esa misma experiencia y ser con Cristo participantes de su misma naturaleza, como dice el apóstol Pedro, participantes de la naturaleza divina para poder escapar la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Y Dios nos dice aquí nosotros en su palabra que podemos hoy tener ese acercamiento con el Señor, y para garantizar esto, para confirmar que esto es posible, que Él nos quiere otorgar desde ya la victoria sobre todo pecado e inmundicia. Noten cómo el Señor Jesucristo declara, volviendo a Apocalipsis 1:5, dice así y termina su declaración de sí mismo: aquel o al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo no solamente es el testigo fiel, no solamente es, por supuesto, el primogénito de los muertos, no solamente es el príncipe o soberano de los reyes, pero es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Qué hermosa declaración de Cristo. Esto es una experiencia de victoria, amados hermanos. No es solamente una declaración, no es solamente decir, oh, Cristo me declaró perdonado. No, es una expresión de Cristo de que Él me limpia, me lava, me expía de mis pecados y quiere borrar de mi mente el pecado. Noten ustedes lo que dice Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí el apóstol está escribiendo lo que la sangre de Cristo hace por nosotros. Esa sangre de Cristo quiere limpiar nuestra conciencia, expiar. La palabra allí de expiar es borrar de nuestra conciencia ese deseo al pecado. Y Cristo dice, eso es lo que su sangre hace. Pensar que la sangre de Cristo es únicamente como una manera de cubrir el pecado, pero permitir que el pecado se mantenga en la vida de la persona y mantenga esa atadura en la persona, es en realidad menospreciar el poder redentivo de su sangre. El poder que Cristo les dice tiene su sangre de limpiar, de borrar, de expiar el pecado de nuestra conciencia. Cristo quiere poner en nosotros de su propia esencia, su propio carácter, donde tengamos deseo de honrar su nombre y tener enemistad hacia el pecado. Desear realmente no más seguir la carne, seguir la debilidad, seguir las tentaciones que tan fácilmente tenemos alrededor nuestro, pero en realidad tener esa experiencia de victoria que Cristo dice es posible a través de su sangre. Y por eso, noten ustedes, como dice el versículo 6 de Apocalipsis, ¿no es cierto? 1, y nos hizo reyes, ¿qué? Y sacerdotes para Dios. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es así como el apóstol
Juan, ¿no es cierto?, en visión, contemplando la revelación de Cristo, declara que el que nos hizo, Jesucristo, el que nos declara reyes y reinas y nos declara también sacerdotes de Dios, a Él hay que serle y darle honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, nos dice en capítulo 2, versículo 9 de Primera de Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí es como vemos cómo el Señor nos declara en su palabra de que somos llamados a ser un real sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes. Reyes porque el Señor nos da autoridad, el poder, la misma gloria suya. Pero también nos dice que somos sacerdotes porque estamos llamados a estar en una comunión con el Señor y a ministrar en favor de otros. Es decir, a poder tener un amor por los seres humanos y mostrarles en nuestras vidas que hemos salido de las tinieblas a su luz admirable, para poder realmente vivir una vida donde la virtud de Cristo, la virtud de Jesús está en nosotros y obra en nosotros para beneficio de otros. El creyente en Cristo cree que Cristo todo lo puede hacer en mi vida. Y no solamente lo declara, lo dice, sino que lo vive. Se aferra de Cristo y dice, Señor, yo sé que en mí mismo y mi propia fuerza fracaso. Pero si me aferro de ti, me aferro de tu gracia, me aferro de tu poder, tu virtud, si creo verdaderamente que tú y tu sangre me pueden transformar y limpiar, Señor, haz en mí una nueva criatura. Y esa nueva criatura, esa nueva vida, genera en mí una obra de accionar, de vivir, de demostrar quién es Jesucristo. Y por eso el Señor Jesús, ¿no es cierto?, nos llama a anunciar esas virtudes, esa luz admirable a los que están en tinieblas. ¿Escuchas tú a Cristo hablar en tu corazón? ¿Puedes tú realmente darte cuenta de lo hermoso que es esta revelación de Jesucristo? He aquí termina el versículo 7 del capítulo 1 de Apocalipsis con esta hermosa declaración, pero también con una pequeña advertencia. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Los sacerdotes de Cristo, los reyes de Cristo, por supuesto, pero también los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es decir, todos aquellos que conocen de Cristo, pero se han apartado de Cristo. Todos aquellos que en realidad han ultrajado su nombre. Los que le traspasaron, sí, físicamente en la cruz, físicamente en su calvario, pero aparte de estos, los que rechazan hoy esta invitación de Cristo y ponen en afrenta su sangre, su cuerpo nuevamente y declaran nulo el poder de victoria que Él nos otorga, estos están diciendo, declarando que Cristo merece estar crucificado. Y por eso son los que traspasan a Jesucristo, son los que también participan de esa declaración. Y Cristo dice a estos que rechazan mi nombre, mi experiencia, mi oportunidad, a estos son los que harán lamentación por la tierra, la lamentación de toda la tierra, harán lamentación por lo que verán y no podrán participar. Quiero en esta ocasión pedir que el Señor nos acompañe, nos ayude a comprender y que de alguna forma este inicio a este hermoso libro de Apocalipsis nos permita tener una vislumbre más clara de Jesús, de quién es Él y por qué Él es el Señor de señores, Rey de reyes y es nuestro Redentor, nuestro Príncipe de reyes. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Amante Padre Celestial, al concluir este estudio, pido, Señor, que tú nos permitas recibir tu palabra y que por tu gracia y por tu gloria podamos ser tus hijos, poder realmente ser tus reyes aquí en la tierra, mostrando tu amor y tu carácter a otros. En el nombre de Jesús. Amén.